Buen día, estudiantes. En esta oportunidad me dirijo a ustedes a través de este video para estudiar el tema potencia eléctrica y circuitos eléctricos. Tengo que avisarle que durante tramos del video, pues yo voy a estar haciendo ciertas pausas para que usted pueda calcular los ejercicios, poner en práctica las fórmulas que vamos a hablar en esta oportunidad y usted puede comparar libremente los resultados que usted obtenga. Asimismo, también, si usted tiene alguna duda, pues puede esperar que vayamos resolviendo los problemas para que usted vaya aprendiendo cómo vamos a ir resolviendo las situaciones que se nos van a plantear. Vamos a hablar en esta oportunidad de potencia eléctrica, que es algo muy sencillo, lo cual no vamos a perder mucho tiempo, y la parte de circuitos, que es un poquito más larga porque tenemos que tener en cuenta ciertos detallitos de la ley de Ohm que hemos visto en el pasado. Pasemos a estudiar nuestra presentación. Veamos. Vean, la potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el sistema internacional es el watt. Es decir, nosotros sabemos que en la parte de cinemática, como lo estudiamos en un momento, toda potencia se mide en watts y la electricidad no es la excepción, ¿verdad? Nosotros sabemos que el trabajo se mide en joules, sabemos que la fuerza se mide en newtons, sabemos de que la potencia se mide en watts. Entonces, como le menciono, en la parte de electricidad, pues no va a haber ninguna diferencia porque vamos a ocupar siempre esa unidad. La energía que consume una resistencia es vital para determinar cuánta de ella se pierde en cada instante. Por ejemplo, la duración del foco incandescente, de un promedio de 60 watts, es alrededor de 1000 horas. Este lapso indica cuán eficiente puede ser un dispositivo eléctrico. La manera como nosotros vamos a calcular la potencia eléctrica vamos a partir de la ley de Ohm. Como usted sabe, en el pasado pues estuvimos estudiando que los elementos de la ley de Ohm nos habla de intensidad, nos habla de voltaje y nos habla de resistencia. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a incluir el tema de la potencia dentro de la ley de Ohm que nosotros ya sabemos. Es decir, vamos a tener que buscar qué relación tiene la intensidad con la potencia, la resistencia con la potencia y el voltaje con la potencia. Cada uno de esos elementos de la ley de Ohm se va a relacionar con la potencia y cada una con una fórmula distinta. Por ejemplo, si yo quiero relacionar, obtener, mejor dicho, la potencia, puedo multiplicar voltaje por intensidad. Es decir, ahí yo he relacionado voltaje con intensidad con la potencia. Si yo relaciono resistencia con intensidad, pues la potencia yo la voy a encontrar multiplicando la resistencia por la intensidad elevada al cuadrado. Y si yo quiero encontrar la potencia a partir del voltaje y la resistencia, pues voy a tener voltaje al cuadrado entre resistencia. Como hemos dicho, las tres fórmulas, dependiendo de la información que a mí me dé el problema, yo voy a obtener que esa unidad va a estar en watts. Veamos un par de ejemplos sencillos. Aclaro que antes de resolver el segundo, pues yo voy a hacer una pequeña pausa. Usted puede detener el video en ese momento y aplicar la fórmula que usted crea conveniente. Nuevamente usted le puede dar play y comparar el resultado que usted haya obtenido. Veamos este ejemplo que está aquí. Me dice que un foco es alimentado por 127 voltios y genera una intensidad de 0.787 amperios. A mí me pide determinar la potencia que consume y el valor de la resistencia del foco. Entonces, como yo estoy buscando la potencia y veo que me están dando voltaje y intensidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que la intensidad se mide en amperios, voy a utilizar la fórmula precisamente que relaciona esas dos variables, voltaje e intensidad. Entonces, si yo quiero encontrar la potencia, pues basta con que yo multiplique la fuente que me están dando, que son los 127 voltios, por la intensidad, y voy a obtener que la potencia que ese foco consume es de 99.94 watts. Ahora, si a mí me piden encontrar la resistencia del foco, pues yo me puedo ir otra vez a la fórmula de potencia y despejar la resistencia de ahí. E incluso yo puedo utilizar la fórmula en la que tengo voltaje con resistencia y poderla despejar de ahí, puesto que ya tengo la potencia. Entonces, si yo hago un despeje buscando la resistencia, pues lógicamente yo sé que la intensidad pasa a dividir por debajo de la potencia, ¿verdad? Divido la potencia, que ya habíamos dicho que era de 99.94 watts, entre la intensidad, que sabemos que es de 0.787 amperios al cuadrado,
y vamos a obtener que nuestra resistencia nos va a dar de 161.35 ohmios. Sencillo. Únicamente solo fue sustituir los valores dentro de la fórmula que yo estoy desarrollando. El ejemplo que viene, pues como le menciono, usted puede ponerle pausa al video, ¿verdad? Y usted puede desarrollar, que al final eso es lo que yo estoy buscando, usted puede desarrollar, o mejor dicho, tratar de investigar cuáles son las fórmulas acertadas para obtener el resultado que me están pidiendo. Veamos acá. Me dice que un horno de microondas consume 1500 watts conectado a una red de 127 voltios. Me piden calcular la corriente eléctrica que necesita para funcionar y su resistencia. Bueno, tenemos el caso acá de este horno microondas que está acá, con el cual nosotros calentamos nuestros alimentos, y el problema nos está pidiendo encontrar la intensidad de la corriente eléctrica que necesita para que este horno funcione y la resistencia que se tiene que tener para que el horno pueda funcionar totalmente, correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer una pausa y usted puede trabajar con sus fórmulas y encontrar esos dos interrogantes que me está haciendo el problema, ¿verdad? Bueno, obtenemos que el resultado me da que la corriente eléctrica es de 11.81 amperios y me da que la resistencia que necesita ese horno es de 10.75 ohmios. De acuerdo. Pasemos a la siguiente parte de nuestro tema, que son los circuitos eléctricos. Bueno, nosotros ya hemos hablado mucho de circuitos eléctricos. Sabemos que un circuito eléctrico está constituido por una fuente de voltaje y sus resistencias. La primera alimenta energía a todo el circuito, hemos dicho que eso se entiende como una batería, en tanto que las segundas distribuyen de manera correcta esa energía que sale de la batería. A veces es deseable conectar más fuentes de poder a un circuito, ya sea para obtener el mismo voltaje pero menor consumo de corriente, o bien para aumentar el voltaje para conservar la intensidad de la corriente. Para lograr alguno de esos dos objetivos se dispone de dos formas o arreglos de conexión de circuitos, en serie y paralelo. Nosotros vamos a hablar de aquí en adelante, o vamos a representar una resistencia de un circuito a partir de este símbolo que está acá. Vamos a ver que en los circuitos que vamos a desarrollar vamos a trabajar con circuitos en serie y en paralelo, ocupando este simbolito que estamos viendo acá. Bien, bueno, tenemos acá que un circuito en serie, pues nosotros estamos viendo que las resistencias, valga la redundancia, están en serie o están en una línea. Y en paralelo, pues nosotros podemos observar que siempre tenemos las resistencias, solo que están como en una forma alterna. Vamos a ver un par de ejemplos en los que nosotros vamos a analizar cómo resolver circuitos eléctricos. Veamos este problema que está aquí. Me dice que tres resistores de 27, 33 y 39 ohmios están en serie en un circuito. Si se quiere sustituir por un solo resistor equivalente, ¿qué valor tendría que tener? Bueno, si yo veo que mis tres resistores que están acá, uno de 27, uno de 33 y uno de 39 están en serie, pues únicamente lo único que yo tengo que hacer es sumar las resistencias y voy a obtener que este circuito en serie tiene una resistencia de 99 ohmios. Bien, si nosotros hablamos de un circuito en paralelo como el que estamos viendo acá, me dice que yo tengo dos resistores de 12 y 18 ohmios cada uno que se conectan en paralelo. Si se quiere sustituir por un resistor equivalente, ¿qué valor tendría que tener ese resistor? Veamos, pues yo tengo un resistor de 12 y de 18 ohmios. Para resolver problemas de resistencias en paralelo, yo voy a hacer uso de una fórmula que ya no solamente va a ser sumar las resistencias, sino que voy a hacer uso de esta fórmula de acá. En este caso, como solamente tengo dos resistencias, pues solamente voy a ocupar dos valores de R en la parte de abajo de la fracción que yo tengo acá. Si yo sustituyo los valores, pues voy a encontrar que mi resistencia total, ¿verdad? Siguiendo la fórmula, me va a dar que este circuito tiene una resistencia total de 7.2 ohmios. ¿De acuerdo? Ahora, veamos este caso en el que yo tengo siempre circuitos en paralelo, lo único que ahora yo los tengo del mismo valor.
Aquí yo puedo ocupar la fórmula de la resistencia en paralelo. No hay ningún problema, siempre voy a obtener el mismo resultado. Pero si nosotros queremos, como que digamos, ahorrarnos un pequeño salto, queremos dar un pequeño atajo para poder llegar a la resistencia total, pues bueno, yo observo que tengo las tres resistencias iguales y basta únicamente con que yo siga esta fórmula, que es la resistencia individual dividido entre el número de resistencias. Quiere decir entonces que si yo tengo la resistencia individual, que es de 12 ohmios, dividido entre las tres resistencias que son, mi resistencia total viene siendo de 4 ohmios. ¿Verdad? Esto solamente aplica en aquellos casos donde la resistencia en paralelo es la misma. Si no, como le menciono, usted puede hacer uso de la fórmula de la resistencia en paralelo y vamos a llegar al mismo resultado. Antes de pasar al siguiente punto, tenemos que repetirnos esto. Tenemos que darle prioridad al circuito o a la resistencia en serie antes de la de paralelo. Veamos este caso que está aquí. Bueno, yo tengo acá este circuito eléctrico en el que yo tengo varias resistencias. Recuerden que nosotros vamos a tener que darle prioridad a la resistencia en serie que al de paralelo. Nosotros vemos que partimos de un punto A y vamos hacia un punto B. Entonces, si yo enciendo el circuito, pues bueno, la corriente pasa por todo esto que voy señalando aquí con el puntero y finalmente llegamos a una parte donde hay circuitos en paralelo. Ocupando la fórmula de la resistencia en paralelo, yo puedo sustituir estos dos, ¿verdad? Y voy a obtener un circuito, una resistencia, perdón, de 8 ohmios. Continúo mi recorrido con la corriente y encuentro tres resistencias iguales de 30 ohmios cada una. Y al convertirlas en un solo resistor, voy a tener que eso es de 10 ohmios. Sumo ahora que todo está en serie y voy a tener que la resistencia total de este circuito va a ser de 38 ohmios, ¿verdad? 10 más 10 más 10 más 8 me va a dar 38 ohmios. Este caso, pues tenemos siempre que seguir con nuestra vista la manera en la que la corriente se va a mover. Yo tengo que parte de un punto A, pasa a un punto B, va a llegar a un punto C, a un punto D y va a terminar en un punto E y F. Entonces, si yo veo que la corriente sale de este punto, va avanzando, todo vamos en serie hasta que llegamos a este instante donde yo tengo un circuito en paralelo. Entonces, resuelvo esto en un solo resistor equivalente y voy a obtener que eso se convierte en una resistencia de 2 ohmios. Si yo observo, pues tengo acá resistencias en serie, ¿verdad? Puedo trabajar todo esto en una sola serie, en un solo circuito de series y voy a tener que, bueno, incluso estos dos los puedo convertir en una sola resistencia equivalente y eso me va a dar 5 ohmios. Si trabajo esta parte de acá, voy a tener que 2 más 2 más 5 me va a hacer una sola resistencia de 9 ohmios. Y veo que este de acá con este de acá están funcionando en paralelo. Por lo tanto, convierto estos dos resistores en uno solo en paralelo y me va a quedar un solo resistor equivalente de 3.6 ohmios. Finalmente, pues ya solo tengo 3 resistores, los cuales los voy a trabajar en serie y me va a quedar que mi resistencia total para este circuito va a ser de 8 ohmios. Bien, como le mencioné al principio de esta sesión, usted puede retroceder el video hasta en el momento que usted lo desee. Si tiene alguna duda, alguna consulta, pues puede volverlo a consultar, puede volverlo a hacer sin ningún problema. Y si tiene alguna dificultad, por favor me la haga saber. Bueno, les deseo un buen día. Cualquier duda o consulta, pues saben que estoy a la orden. Adiós.